En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. ¿Qué significa esta frase? No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Esta frase significa que el Señor ha venido a interpretar en plenitud la ley. Él que es el supremo legislador, el dador de la ley, entiende perfectamente la ley, su pleno significado. Él es el que le puede dar la correcta y completa interpretación de la ley. Para entender una ley en su plenitud uno tiene que meterse en la mente del legislador. Jesucristo, que es el supremo legislador y el dador de la ley, es quien nos puede enseñar correctamente en qué consiste esa ley que Él nos ha dado. Voy a poneros un ejemplo. Cuando el Señor dice: habéis oído que se os dijo, no matarás. Yo os digo, el que insulte a su hermano es reo de muerte. Es decir, faltar contra el quinto mandamiento, no matarás, no se reduce simplemente a dar muerte física a una persona, llevar a cabo un homicidio, sino que implica mucho más. El Señor nos dice que dar muerte a tu hermano, por ejemplo, significa odiarlo. Dar muerte a tu hermano significa, por ejemplo, ser causa de escándalo para tu hermano. Cuando tú desvías a una persona de la verdad por tu mal comportamiento o tus malas enseñanzas, tú estás dando muerte a tu hermano. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla del pecado del escándalo y lo mete en el quinto mandamiento. Por tanto, el Señor nos amplía la mirada. El Señor, que conoce perfectamente la ley porque Él dio la ley, nos enseña a conocer bien la ley, interpretarla bien, correctamente, en plenitud. Pero, ¿qué es? No solamente el Señor nos interpreta completamente y correctamente la ley, sino que el Señor Jesús ha venido a darnos las fuerzas para llevar a cabo la ley, que no es fácil. Por algo, San Pablo dice que la ley mata y el Espíritu da vida. Porque nosotros vemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos las fuerzas para llevar a cabo eso que tenemos que hacer. Y en ese sentido la ley mata, porque sabemos qué es el bien que tenemos que llevar a cabo, pero no lo llevamos a cabo. Más bien, muchas veces hacemos el mal que no queremos hacer. Voy a leeros un pasaje de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, que dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos.
Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, ¿por qué San Juan dice con tanta facilidad, sus mandamientos no son pesados? Porque todo aquel que cree en Jesús, en el poder de su gracia, no siente el cumplir los mandamientos como una carga, sino como una liberación. Precisamente porque lleva dentro de sí la fuerza que viene de lo alto, que le impulsa a vivir los mandamientos con gozo y alegría. Y que experimenta viviendo esos mandamientos la libertad y la felicidad. Pero es un don de Dios el poder cumplir sus mandamientos. Tenemos que recibir la fuerza que viene de lo alto para gustar, saborear, disfrutar el cumplimiento del amor, de la ley del amor. Bueno, el Señor Jesús no solamente nos enseña en plenitud cómo tenemos que guardar sus mandamientos para ser felices, sino que nos da las fuerzas para vivir esos mandamientos. Creamos en el Hijo de Dios. Nosotros que hemos nacido del agua y del Espíritu por el bautismo, tenemos las fuerzas divinas para vivir según Dios. Pues pidámosle al Señor que aumente nuestra fe y que nos ayuden a no solamente a comprender en plenitud la ley y los profetas, sino a vivirlas en plenitud por su gracia. Que así sea.